Bien, no sé si logran ver la proyección, chicos. Se ve, doctora. Muy bien. Listo, pues entonces continuamos con esto de nutrición y enfermedad y como les decía, hoy vamos a hablar otra patología que es muy frecuente en nuestro medio y que es el sobrepeso y la obesidad. Entonces vamos a empezar diciendo de que el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal, ¿no? Anormal o excesiva de grasa que aquí dice puede ser perjudicial, pero en definitiva siempre es perjudicial para la salud. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, la definición es la siguiente. O sea, la Organización Mundial de la Salud define al sobrepeso y la obesidad como a un índice de masa corporal igual o superior a 25. ¿No? Cuando es igual o superior a 25, se determina sobrepeso y cuando el índice de masa corporal es igual o superior a 30, se determina obesidad. Eran obesos. El 7 millones de niños menores de 5 años tenían más de 390 millones de niños y adolescentes que van de los 5 a los 19 años tenían sobrepeso, de los cuales 160 millones eran obesos. O sea, vean que las, ¿no? Esta es una epidemia que ha ido Doctora, surgiendo, ¿sí? no está presentando las diapositivas. Uy, ya. A ver, volveremos a ver qué pasó. ¿Dónde estamos aquí? Uh-huh. Ahora se ve. Sí, doctora. Muy bien. Bueno, entonces estos eran los datos que les había ido mencionando, ¿no? De que en este momento, pues, el sobrepeso y la obesidad ha ido en aumento y en este momento ya se considera
en la ciudad de El Alto. Según esta investigación, en El Alto, de cada 10, ¿no? Doctor, se ¿Otra vez dejó se de ha presentar un cortado? momento su pantalla. Sí, y está muy entrecortado. Creo que su señal está fallando, doctora. Sí, qué macana. Qué tontera, sí, nos hemos salido nuevamente. Es que es el... Bien, ahora, Otra vez, doctora, solo que se estuvo entrecortando bastante igual. ¿qué hacemos? A ver, vamos a intentar unos minutos más. Si continúa igual, no sé. La Fundación Tierra había hecho una investigación en la ciudad del Alto, de donde los resultados han sido que de cada 10 mujeres, 6 sufren de sobrepeso y obesidad. Y en relación a los hombres, de cada 10, 5. O sea, el 50% tienen este problema de sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, como había dicho antes, en Bolivia el 28% de la población es obesa, ¿no? Y de acuerdo con el representante regional de la FAO, que pues está en nuestro país, el caso del país es alarmante. 5 millones de habitantes están en condición de hambre, pero además hay otros 6.8 en condición de obesidad. O sea, la obesidad ahora ha sobrepasado a la desnutrición. El COVID-19, pues dentro de sus consecuencias, podríamos decir, en las economías familiares, dejaron de evidencia que América Latina y el Caribe, ¿no? Conviven con el hambre, la obesidad y el sobrepeso. O sea, ambos extremos, a lo que hemos llegado a llamar la malnutrición, ¿no? Entonces, esto se ha acentuado mucho más, se ha complicado con la pandemia. Este cuadrito nos muestra un estudio que ha hecho la alcaldía de Cochabamba, la municipalidad, y este es un estudio que se ha hecho en escolares, ¿no? Entonces, vean que dentro de los datos generales, ¿no? Que la mayoría están dentro de lo normal, pero viendo la malnutrición entre la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad, en la edad escolar, en Cochabamba, vemos que es mucho mayor el sobrepeso y la obesidad en relación a la desnutrición, que siempre fue nuestro gran problema. Cuando hablamos de edades, tenemos aquí que de 5 a 9 años están en plomo, de 10 a 14 años están en amarillo, a 19 años que están en café. Entonces, vemos igual, ¿no? Que si bien la mayoría están dentro de el peso normal, el sobrepeso y la obesidad, pues es mucho mayor que la desnutrición. Y aquí vemos que tanto en hombres como en mujeres,
este porcentaje ha subido mucho, ¿no? Entonces, el sobrepeso es mayor que la desnutrición. He visto que en los centros educativos, en las unidades educativas, pues lo que se oferta en los kioscos son dulces, frituras, gaseosas, han encontrado frutas. Y la recomendación es 150 gramos de verduras 3 veces al día y hacer actividad física, ¿no? 30 minutos al día y evitar comer carbohidratos. Y no es esto lo que se ve. Lo más importante es que ustedes tienen que saber que la obesidad, o sea, el sobrepeso y la obesidad, se puede prevenir, ¿no? Entonces, nada más depende de esto, de poder elegir una buena alimentación o de enseñar a que los niños, desde muy pequeños, aprendan a elegir y puedan ellos mismos tener una alimentación adecuada. El diagnóstico está dado por el aumento de la cantidad mencionado. El índice de masa corporal es lo que usa la Organización Mundial de la Salud, y el índice de masa corporal se obtiene dividiendo el peso en kilogramos con la altura en metros cuadrados. Y estos son los valores que se tienen. Normal, que es de 18 24.9. Sobrepeso se considera desde 25 hasta 29.9. Obesidad va más, morbidad más de 35 y obesidad extrema mayor a 50. Esos son los valores que tiene la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Normal, sobrepeso más de 25, obeso más de 30, obesidad severa pues más de 35 y igual o mayor a 40, obesidad mórbida. Se debe tomar en cuenta que se va a definir el sobrepeso y la obesidad tomando en cuenta la edad. En niños menores de 5 años, según la Organización Mundial de la Salud, sobrepeso es cuando el peso para la estatura tiene más de 2 desviaciones típicas por encima de la mediana. Son los patrones de crecimiento infantil. Obesidad se considera cuando el peso para la estatura está por encima de la mediana, donde en cambio para los a 19, cuando el índice de masa corporal para la edad tiene una desviación por encima de la mediana. En cambio, obesidad es cuando es mayor de 2 desviaciones típicas por encima de la mediana. Aquí también tiene la fórmula del índice de masa corporal y se está por encima del percentil 95 y sobrepeso cuando está por encima del percentil 85, ¿no? También se dice que un niño se considera obeso cuando su peso sobrepasa el 20% del peso ideal. Lo más triste en los niños es que cuando comienzan con obesidad entre los 6 meses y los 7 años de vida, que llegarán a ser obesos en la edad adulta
es de más o menos el 40%. O sea, casi la mitad de los que tengan sobrepeso, pues van a llegar en la edad adulta también a tener sobrepeso y obesidad. Las causas, pues la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético. ¿Entre qué? Entre las calorías consumidas y las gastadas. Entonces, que hay un desequilibrio. Este desequilibrio puede ser por alimentos de alto contenido calórico, ¿no? Que pues ingerimos gran cantidad de calorías y que hay un descenso en la actividad física, o sea, que hace que lo que ingerimos no gastamos, ¿no? Esto se va a dar básicamente cuando estamos pues expuestos al sedentarismo, ¿no? A una vida sedentaria. Y esto se ha visto que se da muchas veces por la forma de trabajo que uno tiene, el modo de transporte que utiliza y la creciente urbanización de las poblaciones que hacen que cada vez caminemos menos, ¿no? Entonces, también vamos a encontrar de que hay factores de riesgo y obviamente factores protectores. Entonces, dentro de los factores de riesgo está el sexo, obviamente la edad es mucho más frecuente. Los 3, o que es entre los 6 y 13 años, cuando no han tenido lactancia materna, cuando ya han nacido con más de 3,500, cuando el consumo frecuente de refrescos o bebidas azucaradas, de estas masitas de repostería que son con harinas refinadas, ¿no? Escaso consumo de frutas y verduras, cuando la actividad física es menor a 3 horas, cuando se hace escaso deporte. También es un factor de riesgo el bajo nivel educativo de la madre. Y obviamente el bajo nivel socioeconómico familiar. Resulta que tanto la desnutrición es más frecuente en poblaciones pobres, ¿no? ¿Por qué se da esto? Bueno, en la desnutrición, porque no se tiene dinero para tener la alimentación. En el caso del sobrepeso y la obesidad, se da esto porque los alimentos hipercalóricos son baratos, ¿no? Entonces, todas las harinas, pues, son mucho más baratas que conseguir las proteínas. Los factores protectores, pues, la lactancia materna. La lactancia materna es fundamental para mantener un buen peso y ya saben que la lactancia materna tiene varias fases. Está la lactancia materna de inicio, que debe ser antes de la hora de haber nacido. Luego está la lactancia materna exclusiva. Exclusiva significa que no se puede dar más ningún otro alimento. Y solo y exclusivamente la leche materna, y esa debe ser hasta los 6 meses. Luego está la lactancia hasta los 2 años, que es la lactancia prolongada. Y pues otro factor protector es el consumo de frutas, verduras, que se recomienda por lo menos 2 raciones día. Y la actividad física. La actividad física, como decíamos, 30 minutos diarios, que a la semana deberían de ser 3 horas mínimo, ¿no? Lo ideal para toda la gente joven es que sea 1 hora diaria y pues que lleguen a las 6 horas a la semana. También tenemos muchas otras causas de obesidad. Ahí intervienen los factores genéticos, factores socioeconómicos,
lógicos. Hay gente que cuando está triste, pues come un montón, cuando está alegre también, ¿no? Factores relativos al desarrollo, eso de estás creciendo, debes comer mucho más, ¿no es cierto? Actividad física, hay hormonas también, alteraciones hormonales, lesiones del cerebro y los fármacos que hacen que la persona permanezca mayor tiempo sin actividad física, ¿no? El sedentarismo. Y las consecuencias son pues terribles. En el caso de los niños, pues podemos encontrar que luego van a desarrollar diabetes, alteraciones con el colesterol, alteraciones con la presión arterial, ¿no? Baja autoestima y bajo rendimiento escolar y están expuestos al bullying. Entonces, vean esas consecuencias que se van a tener en el caso de los niños. Y aquí está la gran pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué comer? ¿No? Y pues tenemos que aprender a elegir. Elegir alimentación baja en calorías, ¿no? Saludable, o alimentación pues hipercalórica, ¿no es cierto?, que nos va a llevar a esta patología. La conducta, ¿cuál debe ser la conducta terapéutica? Como toda enfermedad crónica, la conducta terapéutica pues no lleva a la cura y lo que hay que hacer es controlar, mantener. Para esto hay que tener objetivos fijos, ¿no? Y en este caso, estos razonables para el paciente y la familia. Tiene que participar la familia, no es solamente el paciente. El primer paso, por eso, es valorar la disposición para el cambio, porque tienen que haber cambios en la conducta, cambio familiar, cambio muchas cosas. Entonces, la conducta en el plano individual es optar por limitar la ingesta energética, ¿no? O sea, disminuir la proporción de grasa y de carbohidratos en nuestra alimentación. Y al contrario, aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales integrales, frutos secos, ¿no? Y realizar actividad física periódica. Lo que se recomienda, 60 minutos diarios para los jóvenes y 150 minutos semanales para los adultos. O sea, la actividad física es absolutamente para todos. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, disminuir la ingesta de alimentos hipercalóricos, alimentos que nos van a dar mucha energía, ¿no? Energéticos. Y bastante actividad física, ¿no? Entonces, el aporte debe ser gastado. Hay 3 pilares que son fundamentales para el control de esta patología. Una, modificación de los hábitos alimentarios, aumento de la actividad física y pues modificación de la conducta, tanto del paciente como la alimentación. La alimentación, cuando tenemos pacientes, debemos hacer a cada persona, pero no podemos hacer dietas restrictivas para los niños. En los niños lo que se tiene que hacer es mantener el peso que está para ese momento y la cantidad de calorías que se le está dando, porque el niño está en crecimiento y desarrollo. Entonces, no es quitarle, no puedes comer esto, no puedes comer aquello, sino la cantidad de calorías que se le está administrando y luego con el
crecimiento y desarrollo va a regular el peso. Se debe mantener el peso durante un periodo donde va a cambiar significativamente su índice de masa corporal. Lo que hay que hacer, pues, es eliminar las entrecomidas, ¿no? Reducir bebidas de alto contenido en azúcar, reducir los alimentos que tienen grasas y se va a lograr perder el peso, o sea, en relación a su talla, pues a su crecimiento va a ir modulándose el peso. Una recomendación también muy importante es, en el caso de los niños y los adolescentes, utilizar una dieta que es la dieta del semáforo, principalmente, como les decía, para los escolares y los preadolescentes. ¿En qué significa esto? En que se les debe enseñar donde todo lo prohibido es de color rojo, todo lo que tiene muchas calorías, mucho aporte de grasas. Luego están los alimentos de color amarillo, que son los que se pueden utilizar de vez en cuando y pues dejar el color verde para todo lo que puede consumir en grandes cantidades, como las frutas, las verduras, ¿no? Es importante que el niño aprenda a elegir, que él se dé cuenta lo beneficioso que es hacer esta elección de frutas y verduras y dejar de comer la comida chatarra, que es la causa de su problema. Entonces, en la actividad física se busca aumentar el gasto calórico y aumentar la masa muscular. Esto ayuda a controlar el peso, pero el ejercicio aislado nunca va a lograr un peso significativo, una baja o una pérdida de peso significativo. Entonces, el ejercicio debe ser algo continuo, ¿no? Aislado no sirve. Una vez por semana en el colegio, educación física no sirve. Entonces, hay pues varias formas de actividad física. Lo más importante es que la actividad física sea parte del estilo de vida. O sea, que el niño aprenda a que todos los días debe hacer actividad física. Entonces, eso es parte de su estilo de vida y así pues va a ser mucho más fácil que controle su peso durante toda su vida, pues, ¿no? En todo el ciclo de la vida. Sí, es que aprende a tener esta actividad física. Los cambios de conducta, el cambio de conducta, pues el pilar más importante. Los objetivos deben ser realistas y alcanzables, ¿no? No hay dieta de que vas a perder 10 kilos en una semana y luego vas a estar feliz y contento. No, no es verdad. Entonces hay que ponerse metas realistas de que la actividad física y el consumir frutas y verduras es por el resto de la vida, ¿no? Cuando se han puesto estos objetivos, la retroalimentación siempre tiene que ser positiva. Si es que se ha propuesto, no sé, en 15 días usted va a bajar 500 gramos, ¿no? Y cuando vuelve a la consulta ha bajado 100. Entonces, lo que hay que decirle es, pues, bien. No es, qué barbaridad, cómo es posible, habíamos quedado que eran 500 y usted apenas ha logrado 100, así no se va a lograr, no se puede. Estos pacientes, siempre la retroalimentación debe ser positiva, ¿no? Entonces, o aquel gordito que está en el cumpleaños y dice, bueno,
yo quiero tomar Coca-Cola Light y alguien, ay, pero si estás tan gordo, ¿qué importancia tiene que sea light o que sea normal? Qué bueno que por lo menos eso quiere hacer, ¿no? Entonces siempre debe ser la retroalimentación positiva. Se debe ver la predisposición, hay que evaluar constantemente esa predisposición que tiene de cambiar, de mejorar. Se debe también hacer un control del medio ambiente, ¿no? Del ambiente, tanto familiar como de la escuela. No se lo puede exponer a una familia que tiene el refrigerador lleno de comida chatarra y exigirle que haga dieta, ¿verdad? Entonces, por eso es que tiene que intervenir también la familia en este propósito. Debe haber autocontrol, debe aprender a controlarse la persona y tiene que haber un compromiso de cumplir con los objetivos que se ha propuesto y así lograr pues bajar esos kilos de más que tiene comiendo poco y haciendo, no comiendo poco, sino comiendo alimentos bajos en calorías. El tratamiento es racional, ¿no? Las dietas extremas no funcionan, es integral y además es de mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces, vean que aquí lo que estamos aplicando es la prevención secundaria. ¿Qué dice la prevención secundaria? Diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, ¿no? Es eso lo que se tiene que aplicar en esta patología. Decíamos que el tratamiento debe ser integral. Aquí interviene el estilo de vida. Va a haber en muchas ocasiones utilizar tratamiento farmacológico, en otras donde se tiene que hacer cirugía y obviamente en todas pues dieta, ¿no? Una alimentación saludable, pilar fundamental para lograr alcanzar estas metas. Las recomendaciones de la distribución de los macronutrientes en el tratamiento de la obesidad. Entonces, la energía, nuestro aporte calórico, debemos empezar a disminuir 600 kilocalorías día sobre lo estimado en el cálculo del gasto energético total, ¿no? Entonces, estos se van a obtener mediante fórmulas que luego cuando hablemos de dietas vamos a aprender a hacer esto. Y la composición de la molécula calórica, ¿no? Los hidratos de carbono del 45 al 55%, las proteínas del 15%, en realidad es hasta el 20%, las grasas totales del 25 al 35%. Aquí tienen una distribución de qué manera deben estar las grasas, ¿no? Ahí están las grasas saturadas menos al 7%, las grasas mono 20%, las grasas del 7%, los ácidos grasos trans menos del 2% y fibra. Fibra que debe ser de 30 a 40 gramos día. Las complicaciones de la obesidad, las complicaciones son múltiples. En realidad hay complicaciones en todo el organismo. Vean que hay complicaciones neurológicas, cardiovasculares, endocrinas, musculoesqueléticas, renales, gastrointestinales, pulmonares y psicosociales, ¿no? Baja autoestima, depresión, trastornos alimentarios, o sea, ahí tienen el cuadrito donde las complicaciones pues están en todo el organismo. Un tratamiento inadecuado, pues nos va a llevar a riesgos, ¿no? También inadecuados. Pueden originar desnutrición o déficit de diferentes tipos de micronutrientes
vitaminas y oligoelementos, puede empeorar el riesgo cardiovascular de los pacientes y también podemos favorecer el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Y esto más bien agravar el pronóstico y la enfermedad, como sería si solamente tuviera obesidad. Se pueden transmitir conceptos erróneos sobre la obesidad y su tratamiento. Se puede fomentar afectando negativamente el estado psicológico, cambios en el metabolismo energético que produzcan estados de resistencia a la pérdida de peso con la realización de dietas diferentes. Entonces vean que el tratamiento también debe ser muy responsable. No es así nomás simplemente dejarlo porque podemos ocasionar todas estas consecuencias que están viendo aquí. En conclusión, bueno, les decía ya que el sobrepeso y la obesidad es una epidemia y cada vez está en aumento. Lo más importante es que no busquemos el diagnóstico, sino que detectemos los factores de riesgo para el sobrepeso y así actuar temprano. Nuevamente les vuelvo a decir, aquí es prevención secundaria, ¿no? La intervención es prevención secundaria, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno. Y para eso debemos tomarnos todo el tiempo que sea necesario para hablar con nuestro paciente y así poder lograr estos cambios que hemos mencionado, especialmente el cambio de conducta. Y no olvidar esto, el diagnóstico es muy sencillo, es muy fácil de hacer el diagnóstico del sobrepeso y la obesidad. El tratamiento es difícil. Entonces, tener eso en cuenta. Bien, aquí el sobrepeso y la obesidad sí se puede evitar. ¿Cómo? Comer sano, actividad física, igual salud. Alimentación sana, ejercicio, salud, siempre. Entonces, frutas, verduras, actividad física y eso es lo más importante. La diabetes. La diabetes, igual que el sobrepeso y la obesidad, es una enfermedad crónica, metabólica, por la hiperglucemia, resultado de defectos de la secreción de insulina o de la acción de la insulina que ocasiona graves alteraciones en el metabolismo del. Bueno, ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada, que se va a manifestar por una hiperglucemia, aumento de azúcar en la sangre, que con el tiempo va a dañar gravemente órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. Entonces, de la glucemia, ¿no? Antes de la enfermedad y obviamente durante control de la glucemia. Datos, números. El número de personas con diabetes ha aumentado de 108 millones que eran en 1980 a 422 millones para el 2014. En adultos, ya hemos dicho adultos, se considera que el mayor de 18 años ha aumentado del 4.7, que era los años 80, a 9 para el 2014. La prevalencia de la diabetes en los países de ingresos medianos y bajos.
o sea, nuevamente en la población pobre. La diabetes es una importante causa de ceguera, de insuficiencia renal, de infarto de miocardio, y pues está ahí la amputación de los miembros inferiores también como causa. Se estima que el 2015 la diabetes fue la millones de muertes y que otros 2.2 millones de muertes fueron atribuidos a la hiperglucemia en el 2012. Aproximadamente la mitad de las muertes tienen lugar antes de los 70 años de edad. Y según las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, la diabetes será la séptima causa de mortalidad el 2030. La dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso corporal normal y evitar el consumo de tabaco previenen la diabetes tipo 2 o, de lo contrario, retrasan su aparición. Se puede tratar la o retrasar sus consecuencias con dieta, actividad física, medicamentos y exámenes periódicos para detecciones. Tenemos diabetes tipo 1, que es insulino dependiente, la diabetes tipo 2, no insulino dependiente, la diabetes secundarias, que vienen por alteraciones genéticas, por administración de medicamentos, otras enfermedades. Luego está la diabetes gestacional, ¿no? Que se presenta en el embarazo. Nuevamente, ¿cómo se trata la diabetes? Dieta, ejercicio, medicamentos, ¿no? En el caso de la diabetes tipo 1, 10% de todos los diabéticos representa este tipo de diabetes. Se da por una falta de producción de insulina y se presenta realmente. Para su tratamiento se necesita lo de la diabetes tipo 2, que adulta, los síntomas más importantes son las famosas 4 P's, que es la poliurgia y pérdida de peso, ¿no? Esto se acompaña de cansancio y se da en los adultos prácticamente. Ahora cada vez hay más diabetes tipo 2 en adolescentes. Las características. La tipo 1 se da en menores de 30 años, la tipo 2 en mayores de 40 años. El peso, pues, en la tipo 1 está flaquito, delgado, en la tipo 2 hay sobrepeso. En relación a la insulina, en la tipo 1 no se produce nada de insulina, en la tipo 2 se produce un poco, ¿no? Y pues se va a requerir insulina para el tratamiento. En la tipo 1 se necesita, en la tipo 2 puede o no ser necesario. Y otros nombres, pues la tipo 1 se llama diabetes juvenil, la tipo 2 diabetes del adulto. ¿Cuáles son las causas de la diabetes? Entonces, sobrepeso, especialmente de la diabetes 2 estamos hablando, sobrepeso, obesidad, embarazo en algunos casos, medicamentos en otros, accidentes o enfermedades que pueden desencadenar también, y el estrés emocional como causas, ¿no? Los objetivos nutricionales. Nutricionalmente debemos y completa. Y en la etapa de lactancia, o sea, igual se tienen que cubrir los requerimientos, ¿no?
Se debe contribuir a una glucemia y control metabólico óptimo. O sea, un buen perfil lipoproteínico, presión arterial adecuada, todo lo demás. Evitar o contribuir en caso de complicaciones. Entonces, nuestros objetivos nutricionales es evitar estas complicaciones y adaptarse a gustos y costumbres, ¿no? Porque no le podemos imponer algo que nunca ha consumido a una persona. Y hemos dicho, la dieta debe ser individual, ¿no? Entonces, debemos calcular entre 30 por cada kilo de peso. Obviamente, esto es dependiendo de la edad, del peso, de la actividad física, si hay algún problema aparte, ¿no? Si tiene sobrepeso, si hay hipertensión arterial, todo lo demás. Las proteínas deben ir de 0,8 a 1 gramo por cada kilo de aporte diario. Las grasas van entre 30 a 35%, los hidratos de carbono de 45 a 55% y la fibra, ¿no? La fibra que debe estar en la dieta. El tratamiento, debemos decir que los que se tienen que evitar son los hidratos de carbono simples, pero podemos utilizar los hidratos de carbono complejos, como los cereales, las legumbres, el pan, las galletas integrales, ¿no? Entonces, no consumir carbohidratos en un diabético. Un diabético puede consumir los carbohidratos, pero estos tienen que ser complejos. Entonces, aquí un resumen de cómo es el tratamiento. El tratamiento, dieta, ejercicio y medicamentos. Los medicamentos pueden ser hipoglucemiantes o puede ser la insulina, ¿no? ¿Cómo debemos hacer el control? Tenemos que vigilar el peso, no llegar a la obesidad, vigilar la glucemia, vigilar la presión arterial y el perfil lipídico, ¿no? ¿Para qué? Para prevenir complicaciones como accidente cerebrovascular, ceguera, enfermedad coronaria, infartos, insuficiencia renal, insuficiencia vascular periférica y llegando luego a las amputaciones. La prevención. La prevención es bien importante, tener una glucosa en sangre normal, ¿no? Cuando ya estamos con los riesgos prediabéticos, pues los factores que nos van a llevar a estos riesgos son la obesidad, medicamentos que favorecen la aparición de la diabetes, una dieta inadecuada, el aumento de la edad, el envejecimiento, ¿no? Y algunos otros diagnósticos que podrían a una diabetes. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener un buen peso, actividad física constante y revisar la prescripción de medicamentos, ¿no? De que no sean los que nos vayan a ocasionar tener una dieta saludable, ¿no? Y hemos hablado de que debe estar con dulces, básicamente. Para ayudar a prevenir la diabetes tipo 2 y sus complicaciones se debe alcanzar y mantener peso corporal saludable, mantenerse activo físicamente, al menos 30 minutos de actividad regular de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana para controlar el peso más intensa. La recomendación es que sean 30 minutos diarios de actividad física regular y constante y forzada, ¿no? Hacer un poco de esfuerzo. Consumir una dieta saludable, donde se evita el azúcar y las grasas, como de tabaco,
¿no? Porque este aumenta el riesgo de sufrir diabetes y enfermedades cardiovasculares. Obviamente también disminuir el consumo de alcohol. Entonces debemos partir de tener buena educación, ¿no? Estar bien educados ¿en qué? En la alimentación, ¿no? Que debemos hacer constantemente revisiones médicas, ¿no? Tener nos controle constantemente. Se debe hacer actividad física, ¿no? Regular y forzada, como decíamos, por lo menos 3 días a la semana, con lo recomendado es de 5 a 7 días a la semana. Tener el autocuidado. ¿Qué se refiere a esto? No fumar, ¿no? Controlar el peso, la presión arterial, ¿no? Y cuidados en los pies si es que ya tenemos diabetes, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos el diagnóstico, lo primero que hay que hacer es aceptar nuestro diagnóstico de que somos diabéticos. Ese es el primer paso. Usar la medicación, recordar tomar los medicamentos con puntualidad, llevar un registro, qué sé yo. Tener el autocontrol, realizar las glucemias y lo que decíamos, el autocuidado, presión arterial, peso adecuado, no fumar, revisar los pies. Entonces, todo es importante en la diabetes para que esta es la rueda de la diabetes, ¿verdad? Para que toda la rueda funcione. Entonces, muy importante tomar en cuenta esto que está en la educación, ¿no? Saber de que debemos tener una buena alimentación, actividad física, revisión, ¿no? Hay que vivir. En el caso del diagnóstico de diabetes, pues ese paciente tiene que aprender a vivir con la diabetes, no para la diabetes, ¿no? Entonces, estas recomendaciones. Bueno, eso ha sido la clase de hoy. ¿Alguna duda?